Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un episodio más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos y pues estoy aquí con mis compañeros de cabina. Dev, ¿cómo te encuentras esta noche? Hola, buenas noches a todos, pues muy feliz, muy contento, precisamente por las fechas que estamos ahorita atravesando, son fechas pues muy mexicanas, muy de nuestra patria. Aquí en México estamos pues en estas fechas de la independencia y demás, y justamente el día de hoy vamos a tocar pues por ahí un temita que tiene que ver con todo pues lo nacional, ¿no? Y pues aquí también acompañado de Tiaba y de Skoll, que por aquí anda a mi lado. ¿Cómo andas? Bastante feliz, la verdad es que, como dices, se siente ya el mes patrio. Digo, para gente que nos escucha de otros lugares, septiembre es muy representativo para México, justo como dices, por la independencia. Y pues se siente ese cobijo, ¿no?, de patrio. Y pues justamente vamos a tocar un temilla aquí un poquito local, pero que también puede atrapar a gente que a lo mejor no es de este país. Que la verdad, quédense, son cosas interesantes y pues hay que arrancarnos, Ava. Exactamente. Y pues ya como lo comentaron ustedes, sí es el mes patrio. Acaba de pasar el grito de independencia y todo lo que hacemos de los festejos, y precisamente por eso elegimos este tema para estas fechas, porque queda muy acorde. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy son leyendas mexicanas, o no necesariamente leyendas, sino historias mexicanas como un acercamiento a lo paranormal, ¿no? Porque hay muchas leyendas, por ejemplo, la del Popocatépetl, todo este tipo de leyendas que realmente no tiene como un toque tan paranormal de fantasmas o algún críptido o algo, que pues esas no las vamos a tocar mucho, pero vamos a tocar historias y leyendas que van como al lado de lo paranormal, de lo oscuro, de lo que tiene una incógnita, precisamente. Y pues bueno, yo voy a arrancar con la primera historia o la primera leyenda que se cuenta en México. Esto se cuenta mayormente en el sureste mexicano. La leyenda o la historia de Xtabay. ¿Quién es Xtabay? Aquí en el centro del país hay muchas historias de esta mujer, pero aquí no le ponemos un nombre como tal, pero es la historia de una mujer con cara de caballo. Se supone que es una mujer, bueno, un ente, digamos, un fantasma, que se presenta con forma de mujer muy, muy bella, o sea, de cuerpo muy bella en su forma, pero dicen que tiene cabeza de caballo, y dice que se les presenta a los hombres que son infieles, o que son, digamos, malos hombres, ¿no? Que tienen dos familias, etcétera. Según la leyenda cuenta que se les presenta y los mata. Yo no sé qué tan cierto sea o qué alcance realmente tenga, pero sí he escuchado historias cercanas de gente que ha vivido o ha tenido una experiencia con esta mujer, con Xtabay, que se supone que se aparece sola en las noches. Esto es otro punto, porque mucho de las apariciones o de lo que vamos a contar casi son en la noche, en la oscuridad. Y esto es un tema que hemos venido platicando en programas anteriores, que regularmente, digamos, lo maligno o lo malo se presenta en la oscuridad, y por eso es que siempre asociamos como lo oscuro a lo terrible, a lo malo, ¿no? Y nada más quiero contar como un poquito de la historia de qué es lo que rodea a esta mujer. Se supone que era la historia de dos hermanas que vivían en Yucatán, México, hace muchos años. Sus nombres eran Xcaban y Usculel. Se supone que la primera era una mujer libertina que se entregaba a las pasiones carnales con los hombres, ganándose el repudio del pueblo. Digamos que era una mujer que no tenía prejuicios y que andaba con quien ella quisiera. O sea, no necesariamente algo malo, sino simplemente ya para esas fechas a lo mejor era muy mal visto, ¿no? Fuera de su época. Exactamente. Vaya. Y lo que cuentan es que aún a pesar de cómo la catalogaban, ella era una persona muy bondadosa y que disfrutaba ayudar a los enfermos. O sea, realmente no era una persona mala. Y la hermana se cuenta que era una mujer de carácter conservador, o sea, como una mujer que no salía de su casa, que pues ella estaba con la familia, etcétera. Y ella
no tenía tan buen corazón porque realmente pasaba por encima de la gente sin importarle lo que sucediera. Y en alguna ocasión Shkaban, que es la primera hermana, no la ven por varios días y hasta después la encuentran. Bueno, ellos, los del pueblo, la gente del pueblo, comienza a percibir un olor como a flores, un olor muy bonito, y van a buscar de dónde proviene y se dan cuenta de que viene de la casa de esta persona, de esta mujer, y se dan cuenta de que ella está muerta. Obviamente pues la llevan y la sepultan. La hermana, como por celos, decía que no podía ser posible que una mujer tan mala oliera tan bien, o sea, que esto era como cuestión del demonio, o sea, que el demonio como que quería cubrir o quería como disfrazar con un olor bueno algo malo, ¿no? Tiempo después, la hermana también, Utzkulel, muere, pero cuando muere, ella despide un aroma fétido, un aroma feo, o sea, como a basura, y pues obviamente la entierran. Y se cuenta que cuando esta hermana muere fue tanto su envidia y odio hacia su hermana que hizo un pacto con el diablo. Y el pacto que hizo, o bueno, lo que el diablo le dijo, le encomendó, es que por toda la eternidad ella iba a regresar a la tierra a matar a los hombres que eran infieles. O sea, ¿por qué? Porque se supondría, digamos, en la historia que la otra hermana andaba con hombres que le eran infieles a sus parejas, ¿no? Entonces ese era como su mandato, lo que le tocó por toda la eternidad, y se supone que por eso se presenta aquí en la tierra. Pero lo que les digo, se cuenta que solamente en las noches y con cara de caballo. Hay una historia, voy a contarla así rapidito. Alguien me contó en alguna ocasión que un par de amigos fueron a una fiesta, fueron a tomar, y me contaron que fue por ahí por Tasqueña, por el metro Tasqueña. Entonces salieron muy noche, salieron de madrugada, y cuentan que cuando iban en la calle a lo lejos vieron una mujer muy bien vestida, de espalda, con el cabello rubio, y se veía muy guapa. Estos hombres, pues en la borrachera, obviamente, bueno, no necesariamente tiene que ser así, pero pues estos en la borrachera empezaron a chiflarle, a decirle cosas, a hablarle, a insultarla de cierta manera, hasta que llegaron justo atrás de ella y ella volteó y se dieron cuenta de que tenía la cabeza de caballo, que tenía la cara con forma de caballo. Cuentan que estas personas pues se echaron a correr, obviamente, no les pasó nada, se echaron a correr, pero pues cuentan que hasta la borrachera se les quitó por el miedo, ¿no? Por la impresión. Puede ser que haya sido la borrachera como tal, ¿no? Pero pues no descartó la posibilidad de que sea cierto. Sí, claro, o sea, puede ser que sí, exactamente por el alcohol que ingirieron o demás, pero aquí hay algo, ¿no? O sea, si ya hay una historia que dice que esta mujer aparece en ciertos lugares y se les apareció a ellos, pues también, ¿no? Abrirse a la posibilidad que probablemente fue pues esta misma situación, ¿no? O sea, esta misma historia. Sí, fíjate que, bueno, a todas las personas que nos escuchan, todas estas historias obviamente son historias locales, como lo dijimos al principio, son leyendas urbanas, historias que se dicen aquí en México y en diferentes partes no solo en la Ciudad de México, que es donde nosotros vivimos o transmitimos, sino en diferentes puntos de toda nuestra bella República Mexicana. Justamente antes de pasar a otra historia o leyenda de este estilo, quisiera comentarles que no sé si en otros países, si nos están escuchando en algunos lugares de Latinoamérica o en Estados Unidos, que es donde normalmente nos damos cuenta que también nos escuchan, tengan historias similares, parecidas a lo que vamos a contar. Estaría interesante que, pues, si algo por ahí les hace ruido o han escuchado algo parecido, pues no lo hagan saber, ¿no? Yo voy a comentar y a preguntarles a Ava y a Skoll. Justamente ellos han tenido experiencias de haber estado
internado en algún momento en algún hospital. Yo en lo personal, Dev, nunca he estado internado en ningún hospital, afortunadamente. Ellos sí han tenido experiencias de haber pasado una o varias noches en hospitales, desafortunadamente. Pero a lo que voy con esto es que aquí en México, y no solo en la Ciudad de México o en un hospital en específico, hay historias pues muy pues raras, muy extrañas. Hay personas de mi propia familia, o no precisamente de mi familia, conocidos o amigos, que me han comentado que hay cosas muy extrañas y hay energías muy extrañas que se sienten dentro de los hospitales. Yo he escuchado historias y me las han platicado amigos o personas cercanas de gente que pues ha visto que se mueven objetos. Incluso hay videos en YouTube y así en Facebook que puedes pues encontrar de gente que ha captado incluso cómo se mueven objetos, puertas, escuchan psicofonías, y esto, fíjense, hasta de platicarlo y de imaginarlo me causa como un escalofrío, porque sí es un tema que a mí me daría pues como una impresión muy fuerte. Y pues no sé, por ejemplo, en algún momento alguien me contó que pues que sintió que algo se le subía, ¿no? Mientras estaba dentro de un hospital. Sí, de hecho es alguien muy cercano a nosotros. Alguien muy cercano a nosotros nos contó que una figura, una sombra negra se le subía mientras esta persona estaba en un hospital. O sea, y pues poniendo como estos temas sobre la mesa, nosotros pensamos qué es, ¿no? O sea, puede que sea el diablo, puede que sea algún ser o ente maligno, alguna persona que ya trascendió y que perdió la vida en un hospital, no lo sabemos. Algún alma en pena, ¿no? También se habla mucho de que en los hospitales hay personas que desafortunadamente pierden la vida y andan pues ahí como vagando o penando en los hospitales. Es que antes de contar, digamos, si tenemos una experiencia, yo sí creo, por ejemplo, y lo platicamos en un programa anterior, imagínate la energía que no hay en un hospital, porque hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, y no solo del enfermo, hay sufrimiento de las familias. O sea, es una energía negativa muy fuerte, o sea, muy muy fuerte ahí. Entonces es obvio que para mí, es obvio que esa energía se manifiesta de alguna manera, no necesariamente un demonio, ¿no? O el diablo, pero sí creo que hay energías que se presentan en un hospital, ¿no? Por todo lo que se vive dentro de un hospital. Claro, que se pueden manifestar de sombras, imágenes, como sonidos, dijo, movimientos de cosas, claro, ruidos. Entonces, yo he pasado mucho tiempo en hospital. Bueno, pasé mucho tiempo en hospital en mi niñez. Sin embargo, yo de cerca nunca viví algo que yo dijera, esto está raro. No sé si probablemente sea que seguramente fue en mi niñez. Bueno, sí, o sea, claro, fue en mi niñez. No tenías a lo mejor como esa o el estar observando, ¿no? O sea, como esa atención para ver si había algo. Es más, a lo mejor pudo haber sucedido algo raro que pero ni le pones el foco. Exactamente, no es tu foco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, yo recuerdo muchas ocasiones ahorita haciendo memoria de lo que mencionas, Dev, enfermeras dándome medicina, despertándome en la madrugada, ver a doctores platicando en los pasillos, pero como tal, justamente no tengo el foco en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor yo me sentí un poco mal, o por X situación que no puedo recordar en este momento, pero sí sé justamente de gente cercana que vivió cosas un poquito pesadas, que sí ha dicho, aquí está raro. Incluso yo lo único que puedo decir de ese aspecto es, recuerdo muy bien una vez que me llamaron a hacer rayos X, en la noche. No sé por qué me llevaron en la noche, pero recuerdo antes de que continúe, lo que pasa es que sí, los estudios los hacen en la noche porque no hay citas, digamos, externas de otros pacientes, sino por eso te atienden en la madrugada. Aquí en México, no sé cómo sea en otros lugares, pero al menos en México por eso te llevan en la madrugada. Las madrugadas. Ajá. Yo recuerdo que, esto fue en un hospital que pues sí era, digamos, de pisos hacia arriba, no era en un solo piso. Recuerdo haber bajado en el elevador y todo, y recuerdo muy bien haber pasado por una parte donde había árboles, o sea, era un pasillo con paredes, digamos, de vidrio, bueno, o sea, eran vidrios solamente.
que conectaba de un edificio a otro. Y sí recuerdo muy bien que se sentía pesado, que algo no se sentía común, no se sentía como cuando hay gente, como cuando hay ruido. Me hicieron el estudio, me regresaron, no vi nada, pero sí a lo que voy es, yo como tal en esa edad puedo decir que yo no vi nada. Se sentía pesado cuando salía de mi lugar, de donde yo estaba. Sin embargo, si no mal recuerdo, Ava, esto sí a lo mejor sería una mención bonita o acorde, que creo que tú estuviste hospitalizado en el Hospital General durante un tiempo, y si no mal recuerdo, tú escuchaste historias de doctores. Sí, de hecho ahorita voy a contar una historia. Yo también no tuve como el acercamiento, o sea, propio, o sea, de ver algo, ¿no? De ver algo. Lo que sí puedo decir es que el hospital sí es un lugar, en específico el Hospital General, que está aquí en la Ciudad de México, es un hospital muy viejo, o sea, ya es un hospital muy viejo, pero no porque sea viejo es malo. Yo lo considero un hospital excelente, pero las instalaciones son muy viejas. ¿A qué voy? Cuando tú estabas en tu cama y te llevaban a hacer algún estudio o algo, te sacaban como de tu especialidad y te llevaban como, no sé, 200, 300 metros a otro lugar para hacerte un estudio. Pero para sacarte en silla de ruedas, obviamente te sacaban para que no caminaras, te llevaban entre pasillos como de un bosquecito, o sea, como en un jardín muy grande. Y en las noches, pues sí era imponente la energía y la oscuridad y el silencio. El silencio. O sea, es algo impresionante. Para mí fue muy impresionante porque me sacaron varias veces. Ahí hasta en mi cabeza de repente pensaba y decía, güey, ¿y si todo lo que yo estoy viendo, o sea, yo veía doctores a lo lejos caminando? Yo decía, ¿y si no son doctores? O sea, ¿y si es otra cosa, no? Porque te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero la historia que voy a contar es... Una noche yo estuve internado en el área de otorrinolaringología porque no había, digamos, lugar en mi especialidad. Entonces a mí me dieron cama, me asignaron cama para que me quedara ya en el hospital y después me iban a pasar a mi especialidad en el momento en que hubiera cama. Yo me quedé varios días en esa especialidad. Estuvo feo porque en la primera noche que yo me quedé, alguien llegó, yo supongo que con la nariz rota o algún accidente, porque se escuchaban gritos muy fuertes, o sea, pero gritos de dolor, o sea, gritos de sufrimiento, no gritos como de juego, nada, o sea, si gritos de sufrimiento en la madrugada es imponente, como lo comenté. Pero un par de noches después, yo compartía habitación, digamos, con otros 5 pacientes. Éramos 6 pacientes en la misma habitación, cada quien con su cama independiente. Y resulta que una noche pasaban a darnos de cenar por las tardes, y ya en la noche pasaban a darnos, digamos, las dosis de medicina que nos correspondían, ¿no? Por las horas que pasaban las enfermeras, y pues obviamente en tu tabla te apuntaban qué te habían dado, qué comiste, qué tomabas, bla, 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 ¿no? Lo de siempre. Entonces yo me acuerdo muy bien que al siguiente día iban a operar a uno de los pacientes que estaba enfrente de mí. Era un señor, yo creo que unos 50 años aproximadamente, y le dijeron: señor, a partir de este momento no tome nada, no coma, no haga, no tome ni agua, porque al siguiente lo vamos a operar y le vamos a poner pues la, ¿cómo se llama? La anestesia, y pues obviamente no podemos operarlo si toma ahí, ¿no? Y el señor dijo: sí, ok, está bien. Yo no me di cuenta. Lo único que sucedió fue que la mañana siguiente, cuando llegaron por él, porque pues obviamente entraba la gente a la habitación y pues te despertaba el ruido, yo desperté y le estaban preguntando al señor, porque ya se lo iban a llevar a la operación, era en la mañana, como a las 7 de la mañana yo creo, y le preguntaron: oiga señor, ¿tomó alguna cosa? ¿Comió algo? Y el señor dijo: no, nada más la medicina que me dio la enfermera en la noche, en la madrugada. Y las enfermeras se quedaron como viendo, porque ellas eran todavía las mismas del turno. Entonces dijeron: no, es que nosotros no venimos a darle nada. Y dijo él: no, sí vinieron. Vino una enfermera y me dio una pastilla, me la tomé. Vieron su tabla, no tenía nada, o sea, no tenía registro. Y se les hizo muy extraño porque nadie de los que estaba ahí dice que fue a darle nada. Es más, no le correspondía ninguna medicina. No saben o no sabían si había sido un sueño del señor
o algo que se imaginó, pero pues no se podían arriesgar a hacerle la cirugía en ese momento porque no sabían si realmente se había tomado algo y había tomado agua. Entonces no se le hicieron la cirugía. Y esto, te digo, aunque no fue propio, el hecho de verlo y escucharlo para mí fue extraño porque yo pensé, o sea, a lo mejor la planchada que es una leyenda muy común en los hospitales y ya lo hemos platicado en algunos programas, pero pues no está de más mencionarla porque es muy importante en el folclore mexicano. La planchada es una enfermera, digamos, que su castigo, su condena es atender a los pacientes del hospital, no un hospital en específico, pero de varios hospitales. Y se cuentan muchas historias de una enfermera que se presenta muy bien vestida, muy bien planchada su ropa, que precisamente por eso se le dice la planchada. Y aquí lo primero que me pasó, o sea, por la mente fue la planchada, obviamente, por lo que te cuentan, pero también me surgió como otra idea en el decir, y por algo no lo operaron ese día, ¿no? O sea, alguna razón hubo. ¿Qué tal? No necesariamente la planchada, pero a lo mejor, no sé si exista los ángeles de la guarda, no sé si exista algo más que hizo que no tuviera que operarse esa mañana o ese día, porque a lo mejor algo le iba a pasar, ¿no? No lo sé, tal vez solo son coincidencias, pero sí fue una historia muy extraña esa que viví. Y se cuentan también los enfermos. Yo estuve prácticamente 2 semanas internado una ocasión que pues, platicaba con todos los doctores y doctoras y con las enfermeras. Y las enfermeras me platicaban muchas historias de que veían sombras, que veían gente que no estaba, por ejemplo, en guardia en ese momento, que veían que de repente, como lo comentó Deb, se movían cosas, se movían sillas, se escuchaban sillas moverse en algún lugar donde estaba vacío. De hecho, hay una historia de un amigo cercano que me contó, llevó a su mamá una noche que se puso muy mala y de urgencias la metieron al hospital y necesitaban hacerle un estudio. Entonces él necesitaba llevarla en la silla de ruedas por un pasillo para hacerle unos rayos X, etcétera. Y él me cuenta que él pasó por el pasillo y yo sí conozco ese hospital. De hecho es el hospital, a lo mejor si la gente nos escucha, es un hospital que ya lo derrumbaron. Estaba en la avenida Calzada de Ignacio Zaragoza, aquí en el Distrito Federal. Y era la clínica 25 del IMSS. Es muy famosa aquí, era muy famosa en la Ciudad de México. Pero sí era muy lúgubre el hospital como tal. Y cuenta mi amigo que la llevaba. Y dice que todas las salas por donde él pasaba estaban cerradas y estaban apagadas las luces. Dice que cuando él llegó a hacer el estudio, ya le hizo el estudio y regresó por el mismo pasillo, pero que cuando regresó por el pasillo, en una de las salas que estaban cerradas y a oscuras, escuchó la risa de una niña. Wow. Dice que él no se acercó ni siquiera a asomarse a ver si había algo, porque si yo de verdad sentí miedo y mejor me hice a un lado y seguí con mamá y me la llevé, ¿no? Y todo este tipo de historias se cuentan, ¿no? O sea, se cuentan en los hospitales, o sea, realmente son muy comunes este tipo de historias. Justamente por eso preguntaba a ustedes que han tenido experiencias dentro de un hospital, y probablemente a los incógnitos que nos escuchan tengan historias de amigos personales o de gente que conozcan que les hayan platicado, ¿no? Sobre historias de hospitales, porque aquí en México justamente la planchada es una leyenda urbana, una leyenda pues de esta enfermera. Sí, es una leyenda, porque no es tan urbana, porque realmente hasta en los libros, por ejemplo, de leyendas mexicanas que compras, por ejemplo, en una librería o algo así, la planchada es una de los íconos del folclore mexicano. Es icónico, ¿no? Sí, y es ad hoc a justamente pues lo que se dice aquí en nuestro país, ¿no? Que es este ser misterioso, pues que se aparece a la gente que está enferma en los hospitales. Y es extraño porque hay muchas historias de mucha gente que es que no podríamos decir que es la misma, porque cómo saber, o sea, realmente que es la misma persona o el mismo ente o lo que sea que sea. Pero hay testimonios. Pero y aparte de que parecidos. O sea, muy, muy parecidos. Y no solo, o sea, no es como por ejemplo que un hospital está aquí y a 1 kilómetro, 2 kilómetros este otro hospital, sino son hospitales que por ejemplo están en la Ciudad de México. Y hay una historia que yo me acuerdo mucho, que es ahí en Sinaloa, creo que es, en un hospital, o sea, y son cientos de kilómetros de distancia, y hay historias que cuentan de la planchada, ¿no? En el sureste, en el norte, en el centro, en muchos lugares, en muchos estados de la República Mexicana se cuenta este tipo de historias. Entonces es raro que se cuenten, ¿no? O sea, algo
algo hay, por eso se habla tanto de esta manifestación, ¿no? Como tal, ¿no? Exactamente. Ahora, voy a hacer uno, porque me estoy yendo, bueno, en la investigación como que estuve buscando como de varios estados, no solo del centro del país. Ya comenté el de Yucatán y voy a comentar uno que se presenta en Puebla. De hecho, se le llama el niño de Momoxpan. Se cuenta que es un niño que se aparece de aproximadamente 5 años, pero que trae un taparrabos, el niño. O sea, no trae ropa, digamos, común, ¿no? Trae un taparrabos. Y dice mucha gente del pueblo, o digamos, de la colonia, o como se quiera llamar este lugar, se cuenta que hasta flamas de color azul se han visto como manifestaciones en la noche. Y dicen que este niño se le aparece hay una historia muy, muy famosa que se le apareció a una niña de 6 años y que le dijo que por favor le ayudara a desenterrar algo. Y la niña le preguntó que por qué, y el niño no le contestó, simplemente se fue. Pero en varios lugares se dice que este niño vivía antes de la conquista y que fue uno de los tantos muertos que hubo, digamos, dentro de esta pues conquista, y que su familia murió ahí, y que este niño no puede trascender y que lo sigue buscando. De hecho, por eso quiere que le ayuden a desenterrar algo. Eso se cuenta, no sé, quién sabe qué tan cierto sea, pero pues también es algo extraño y que te deja con una gran incógnita. Un niño, ¿no? ¿verdad? Es un niño de 5 años aproximadamente. Es que, bueno, aquí es extraño, más que nada porque es un niño, ¿no? O sea, como en algún otro podcast yo he mencionado, yo tuve un amigo imaginario de una persona, o bueno, un niño que falleció en el edificio de al lado de donde vivíamos. Yo la verdad es que tengo muy vagos recuerdos de este niño, pero sí es extraño que a lo mejor él quiera desenterrar algo que a lo mejor sea simplemente, a lo mejor incluso a lo mejor cuerpo de él o algo, ¿sí? Alguna pertenencia o algo. ¿Quién sabe? Para que él pueda descansar en paz, ¿no? Es que, digamos, no sabemos realmente cómo sea, pero se cuenta o se habla mucho, digamos, en que este tipo de manifestaciones, o lo que le llamamos nosotros fantasmas, son seres o almas en pena, ¿no? Almas que no han trascendido y que no han llegado al lugar donde tienen que llegar, y que ellos a lo mejor no se han dado cuenta, ¿no? De que están muertos y de que ellos ya no necesitan estar aquí. No, digo, se ve hasta en las películas. En El Sexto Sentido está el claro ejemplo de un fantasma que no se da cuenta de que ya murió y no trasciende, ¿no? Hasta que él solo se da cuenta. Entonces puede ser que esto sea como un tipo de historia parecido, ¿no? Que no lo dudo, porque mira, aquí voy a hacer un paréntesis un poquito extraño. Yo recuerdo mucho que yo tenía un amigo imaginario. Yo recuerdo mucho eso de niño. Tengo muy vagos recuerdos de todas esas situaciones. Sin embargo, hubo una situación en la que voy a entrar aquí en algo que escuchó mi mamá en algún momento, que fue que yo, que tenía a mi amigo imaginario, le ofreciera a este niño dulces. Y que este niño, al no digamos que si era un alma en pena, no se daba cuenta que estaba muerto, que ya había fallecido. Sin embargo, al momento de que yo le ofreciera dulces, él al intentar agarrar se daba cuenta que no se iba a dar cuenta. Ese era el sentido de por qué se le ofrecieran, digamos, dulces. Ajá. Lo único que sí puedo recordar, y eso lo tengo muy, muy clavado en mi memoria, es que no sé si fue después de ese momento, lo tengo muy mal recordado. Sin embargo, recuerdo que hubo un momento en el que yo ya no tenía a mi amigo imaginario. Yo ya no lo vi, yo ya jamás supe nada de él. Puede haber 1000 explicaciones, pero si esto fue una causante de él porque ya no lo vi, que a lo mejor él se dio cuenta que ya no estaba en este plano, o X o Y situación, puede ser que incluso tal vez esto es lo que está buscando este niño que dices, ¿no? O sea, ¿sí? El hecho de simplemente tener una razón para la cual descansar en paz, que digamos es lo que se dice normalmente,
y pues simplemente para que ya esté su alma tranquila y pueda irse a donde se tenga que ir, ¿no? Y insisto, esto es una creencia, no es que digamos que así tenga que ser. No, pero puede ser, no, es una posibilidad. Ahora, yo tengo otra leyenda, que es la del charro negro. Es, digamos, una historia muy famosa aquí en México. Ha habido gente que incluso comenta que pues tiene familiares que lo han visto o demás. Y yéndonos a el inicio, digamos, de esta leyenda, el comienzo de todo, se supone que esta alma, o bueno, esta persona era muy pobre. Esta persona era muy pobre, que incluso en algunos momentos él dejaba de comer para poder comprarse algunas pertenencias buenas, ¿no? Llámese sombrero, algo caro. Ajá, algo de calidad, vaya. Llega al punto en el que sus padres fallecen y él se encuentra en una situación aún peor de la que él estaba, y busca una salida fácil, entre comillas, que es invocar al diablo, invocar al demonio. No se sabe cómo, y se supone que el charro negro, o bueno, esta persona hace que se le aparezca el demonio, ¿no? El diablo. El diablo le ofrece una cantidad muy grande de dinero a cambio de su alma, simplemente. El charro negro acepta y simplemente deja que el tiempo pase. Mientras pues él obviamente apostaba, tomaba pues licores caros, se compraba cosas caras, etcétera. Se dio una vida de placer lujosa, completamente lujosa. Que de hecho decían que incluso se dice que incluso en 2 vidas no iba a alcanzar a gastarse la cantidad de dinero que él tenía, ¿no? A él se le olvida la apuesta, se le olvida el convenio que hizo con el diablo, el trato, y llega un punto en el que con la edad se le aparece el diablo para decirle que en un momento no muy lejano va a llegar a cobrar lo que le pertenece, que es el alma. Se dice que el charro negro, pues obviamente por toda esta situación, mandó a poner muchas cruces en su hacienda, mandó a poner una capilla, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente esto no detuvo al diablo. Se supone que la pena o la condena que tiene este charro negro es que se lleva al charro negro cuando cobra el alma, y le dice que el diablo se supone que le dijo que si él lograba que alguien tuviera o hiciera lo mismo que él hizo, su alma iba a ser libre. Sin embargo, también dentro de esto es que el charro negro va a cobrar las almas que el diablo tiene, que pues son de su pertenencia, vaya. Entonces, ¿qué se supone? Bueno, una parte es que cuando él ya es adulto, bueno, ya es muy viejo, es anciano, y que pones la capilla y pone todo esto, él se escapa una noche. Él se escapa, digamos, para escapar del diablo. Pero el diablo, digamos, que se da cuenta, y como se da cuenta de que se iba a escapar, es por eso que le pone ese castigo. Como se da cuenta de que él no iba a cumplir con el cierre del trato, lo que hizo su condena por siempre era cobrar las almas que estaban, digamos, en deuda. O sea, porque se supone que el diablo hace pactos con muchas personas, y lo que hace el charro negro no es ir a hacer el pacto con la gente, sino a cobrar la deuda. O sea, cobrar, digamos, el alma, o quitar la vida para llevársela al diablo. Aunque hay, digamos, en el folclore mexicano también se cree, o muchas veces estas historias se cuentan del charro negro como si el charro negro fuera el diablo. Cada que se supone que se manifestaba el diablo era un charro negro con ojos rojos. Aunque no necesariamente en la leyenda, pero sí se cuenta mucho esto de que el diablo se manifestaba de esta manera. Y justamente esta leyenda es mayormente hablada en regiones como pueblos y no en ciudades como
urbanizadas de México, Sí. sino es más como en poblados más rurales, en poblaciones más de este estilo, es donde se cuenta mucho que el charro negro pues se llega a aparecer, porque justamente se mezcla como entre la gente que anda a caballo, etcétera. Y se supone que se le presenta a la gente más pobre, o sea, Exactamente. con más carencias y más necesidad, porque es obvio que van a aceptar un pacto y van a Exacto. aceptar un trato por dinero y por la necesidad que tienen, ¿no? Sí, eso sí es muy cierto, aunque también hay historias y se cuentan también en la ciudad, o sea, en la ciudad se cuentan, aunque sí la mayor parte sí se cuenta en zonas rurales. De hecho, en Oaxaca hay una historia que la voy a comentar rápido. Es se supone que una ocasión, una noche se apareció el charro negro en un digamos, en una cantina donde trabajaban muchas mujeres y era la hora del cierre. Entonces la dueña sale y le dice al charro negro, ¿y sabes qué? Ya, estamos a punto de cerrar. Y el charro negro le dice, no me cierres, yo te pago toda la noche, yo te pago. Y le enseña una bolsa de monedas de oro. Entonces la mujer y todas las mujeres que trabajaron ahí, pues obviamente vieron el oro y dijeron, pues claro, pues, trabajar horas extras y trabajar por lana, ¿no? Entonces se supone que sí trabajan toda la noche, le sirven y le sirven y le sirven. Pero llega un momento en el que, digamos, en un jarrón está poniendo él todas las monedas de oro, todas las monedas que está pagando y pagando. Y llega un momento en que la dueña se da cuenta de que ya son demasiadas monedas, que no era posible que lo que traía, digamos, en su saquito eran demasiadas monedas, estaba saliendo demasiado. Entonces ahí comenzó como algo muy extraño. El chiste es que continuaron toda la madrugada hasta que iba a empezar a salir el sol. Él se levanta, el charro negro, y se despide y les dice que se va. En ese momento sube a su caballo, que es un caballo con ojos rojos y que parece que va volando y no galopando. Se va, y cuando las mujeres empiezan a agarrar el oro se dan cuenta de que era solo mierda de caballo. No era oro como tal, ¿no? Okay. Esta es una historia que se cuenta así como en un poblado de Oaxaca. No sé qué tan cierto sea, pero pues Dicen que cuando el río interesante, suena, ¿no? Es porque agua lleva, ¿no? Es interesante. Y quiero comentar otro que me parece no tan paranormal, pero sí importante, porque esto es hemos hablado mucho como del sureste y centro del país. Y del norte hay una historia que se le llama la Pascualita. ¿Quién es la Pascualita? Y esta es una leyenda muy popular en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. La Pascualita se supone que era un maniquí que se colocó en el aparador de una tienda de vestidos de novia llamado La Popular, el 25 de marzo de 1930. Se dice que la dueña del lugar lo mandó a traer, el maniquí lo mandó a traer desde Francia. Eso es lo que ella comentó, que lo pidió en Francia y lo trajeron para ponerlo ahí. Pero era muy extraño porque la gente comenzó a ver, digamos, el maniquí con un vestido de novia, pero le empezaron a decir la Pascualita. ¿Por qué? Porque la dueña del lugar se llamaba Pascualita Esparza Perales de Pérez. Y le pusieron la Pascualita porque el maniquí se parecía muchísimo a la dueña. Decían que era prácticamente igual. Entonces de ahí empezó como un mito en el que decían que realmente no era un maniquí, que realmente era el cuerpo de su hija puesto como maniquí. Se supone que su hija falleció por un piquete de alacrán unos años antes. Entonces empezó este mito como de que realmente no era un maniquí, sino era un cuerpo humano como tal. Y empezó a crecer como el mito. Mucha gente visitaba este lugar para ver a la Pascualita. Y digamos que lo extraño o porque es una leyenda la Pascualita es que no solamente se decía que era el cuerpo humano, un cuerpo humano real, sino que decían que de repente el maniquí o la muñeca movía los ojos, como que volteaba a ver a alguien. Decían incluso que en la noche se llegaban a mover cuando ya el lugar estaba cerrado. Hay un video, de hecho, en YouTube del 2017 de unos chavos que están filmando el maniquí. Y sí se ve, pareciera como que la muñeca, como en el maniquí, como que voltea los ojos como a verlos. O sea, no el cuerpo, sino solo los ojos, como un movimiento de ojos. Pero puede ser también el reflejo como de luz, como algo que sucedió, ¿no? Sí se ve medio extraño, pero también puedo creer que está hecho o que no fue real. Que hay una explicación. Resulta que esta Pascualita la traen a una exposición en el 2017. Justo después de ese video la traen a una exposición aquí en la Ciudad de México, que fue como de leyendas de todo el país.
y lo hizo una cervecera muy famosa. Y dicen que cuando regresó este maniquí ya no era el mismo. Se dice que el maniquí lo robaron o lo vendieron a alguien a lo mejor muy excéntrico que quería ese tipo de cosas, y se dice que ya no es el mismo maniquí, ¿no? Pero era como nuestra Annabelle, ¿no? Pero es que de hecho si busca la gente el maniquí, o sea, sí es un maniquí de tamaño humano, o sea, con un vestido de novia. Entonces, sí es muy, muy, muy impactante como verlo, porque pensar que es una persona real, pues sí está extraño. Yo también tengo por ahí una historia y unas historias que estuve revisando que no son tampoco del centro de la ciudad, que es donde nosotros estamos, pero creo que son de un lugar muy emblemático en cuanto a este tipo de historias, Ava y Skol, porque yo creo que ustedes también lo han escuchado, todo buen mexicano hemos escuchado hablar de esta zona de México que es Catemaco, la zona de la península, todo lo que es Tuxtla, Veracruz, Chiapas, todo este lugar, pues hay historias muy interesantes por ahí. Hay una historia que encontré que es de la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba se dice que es o fue más bien una persona, una mujer que en la época prehispánica ella pues se dedicaba a la brujería y era una mujer que atendía a las personas con males sentimentales, por ejemplo, o a lo mejor pues que no les iba bien, ¿no? Ella era como que hacía limpias y practicaba la brujería. Entonces esta mujer pues fue condenada por estas prácticas, pues en toda esta época, ¿no? De la conquista y etcétera. Fue perseguida y la trataron de quemar, pero la leyenda cuenta que ella escapó y que en donde se supone que ella creo que fue como a la costa y la querían quemar, pero cuando llegaron al lugar en donde se supone que ella fue a pues esconderse, solo encontraron olor a azufre y no la encontraron realmente. Entonces dice que ella era una bruja y que pues nunca la encontraron, y la leyenda perdura hasta en el día de hoy ahí en Córdoba, Veracruz, que esta mujer pues es una bruja que nunca la encontraron, ¿no? Entonces es una leyenda pues que como tal es como local de allá, pero hay otra historia o otras historias que creo que tú también tienes algo parecido, me platicabas, Saba. Yo encontré algo de hablar de los chaneques, también se habla de ellos desde la época prehispánica, que me pareció y me hizo ruido porque se parecen mucho a las historias que cuentan los irlandeses acerca de duendes. Se parecen muchísimo, de verdad. A lo mejor en algún podcast posterior podamos hablar más de este tema de duendes, pero aquí en México se habla de chaneques. Ese es el nombre que yo encontré justamente en esta región de la península del Golfo y esta zona que está pegada al Golfo de México. Se habla de chaneques. ¿Qué son los chaneques? Pues se dice que son criaturas humanoides pequeñas de 1 metro a 1,20 centímetros de altura, y que algunos tienen pues como la cara de un niño, que de algunos tienen... Ese es como un rasgo muy característico de los chaneques, que son como niños, parecieran niños. Aunque también dicen que hay chaneques que tienen formas, pues una cara no tan amistosa, porque se habla de que hay chaneques buenos y hay chaneques malos. Se supone que es un chaneque, cuál es como la idea que se tiene del chaneque o las creencias. Se supone que estos seres habitan, hay dos, los buenos se dice que habitan en sembradíos, bosques, y que son encargados de cuidar como estas zonas. Son seres amistosos y son seres traviesos, que hacen travesuras como, no sé, hacerse notar sin que se dejen ver, hacer travesuras como mover las cosas del lugar, cosas por el estilo. Y dicen que hay personas que han tenido la oportunidad de ver a estos seres y que solamente cuando pues te das cuenta que son inofensivos porque realmente no te hacen nada. Hay una creencia que yo encontré, que la gente dice que cuando te llegues a encontrar uno, solamente debes de decirle gracias. O sea, como una forma de gracias por dejarme verte, y que ellos no te van a hacer nada, que simplemente es como una travesura de ellos. Pero se dice que también en estas regiones se han visto chaneques que son malos, o sea que son seres pues no hostiles, o sea no son seres
pues para nada como bonitos, que se dice que incluso algunos tienen las piernas en la zona del torso, o sea, como al revés, lo que nosotros tenemos, en donde nosotros tenemos las piernas y los brazos para ellos está invertido, y se dice que son seres pues un poquito más amorfos, y que por eso te puedes dar cuenta que son los chaneques malos. Se dice que ellos viven en lugares más remotos como cuevas, ríos o lugares que no son tan de fácil acceso para los seres humanos, y que estos seres sí te pueden llegar a hacer algo malo, como que pues te pueden llegar a dar como mala suerte para que te vaya mal en la vida si tú te los llegas a encontrar, o incluso te pueden, si tú los llegas a ver o a hacer contacto con ellos, puedes tener alguna enfermedad posterior que pues te conlleve hasta la muerte, ¿no? Entonces se dice que es como de muy mal augurio encontrarte con un chaneque de estas características, ¿no? Yo fue algo que encontré, digo, sí había escuchado incluso en programas de televisión, o yo creo que aquí en México hemos escuchado acerca de los chaneques, pero pues yo fue lo que encontré, digo, esto, la verdad, aquí en la Ciudad de México no se habla mucho de chaneques como tal, pero pues sí se me hizo interesante el encontrar esta información, ¿no? De lo que cree la gente por allá en estas zonas. Sí, los chaneques de hecho son son de la zona de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, porque en el sureste, digamos en Yucatán, existe otro que es muy parecido al chaneque, pero este se le llama el aluche. El aluche es, digamos, como un tipo duende también, pero él tiene cara de anciano. Y dicen que este tipo de seres solo se encuentran en las zonas de bosques o selva, y que son los encargados de cuidar la naturaleza. De hecho, en Yucatán son muy como sagrados, o sea, de hecho no los puedes ofender, no debes de ofenderlos, al contrario, si puedes poner una ofrenda, si puedes hablar bien, es bueno, ¿no? O sea, son sagrados este tipo de seres, y igual son muy pequeños realmente. Algunos dicen que son como también traviesos, que esconden algunas cosas, pero en general dicen que son seres que cuidan la naturaleza. Y esto también lo hablábamos en el capítulo de hadas, que se asemejan mucho. Las hadas también digamos que son como protectoras de la naturaleza, ¿no? Y digamos que ya que estamos por esas, digamos, esas regiones, ahorita que tú tocaste el tema de Veracruz, Catemaco, todo esto, también hay algo que se habla mucho en México de los nahuales, ¿no? Gente que se puede convertir en un animal y puede hacer pues diferentes cosas, ¿no? No vamos a adentrarnos tanto en el tema, porque de hecho hay un capítulo completo que pueden escuchar en esta misma temporada, pero también es una de las leyendas muy conocidas y muy famosas en México, los nahuales. Hay otra historia. Esta sí es del centro, digamos, del país, que es la Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas se encuentra en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, y se dice que el señor Julián Santana, quien habitaba una de las chinampas ahí en Xochimilco, encontró el cadáver de una niña que murió ahogada muy cerca de su casa. Después de que sucedió esto, dice, Julián comentaba que empezó a escuchar risas, movimientos, cosas raras en su casa. Entonces él asumió que era el espíritu de la niña que había encontrado muerta, por lo que empezó a proteger, digamos, su casa como él mejor se le ocurrió, y la solución que él encontró fue comenzar a poner muñecas en esta casa, porque él decía que esto tranquilizaba al fantasma o al ente, ¿no?, que estaba ahí. De hecho, él empezó a poner muñecas que encontraba, digamos, en la basura, en algún lugar, y pronto la gente muy cercana a él empezó a llevar muñecas, y de pronto también ya gente que iba al lugar y veía todas estas las muñecas y le preguntaba, le empezaron a regalar muñecas, hasta que hizo una isla muy no tan grande, pero sino que había muchas muñecas, caras de muñecas, por todos lados, por árboles, por todos lados. De hecho, está extraño las fotos. Yo personalmente nunca he ido a la Isla de las Muñecas, tengo ganas de ir, pero me parece que el señor ya que vivía ahí ya murió, y creo que es otra persona la que ya está a cargo, digamos. Pero si buscan fotos de la Isla de las Muñecas, se van a encontrar con un lugar con muchas muñecas que
pues también tiene algo como lúgubre, como tenebroso, porque hay fotos en la noche donde se ven las muñecas, y yo creo que llegar a un lugar así en la noche donde veas muchos ojos de muñecas, yo creo que a mí en lo personal sí me haría sentir algo extraño, ¿no? Y también quiero comentar algo así rapidito que encontré o que he escuchado de las tlahuelpuchis, que estas son mejor conocidas como las vampiras o los vampiros de Tlaxcala. También es, digamos, muy céntrico este estado de México. Es un estado muy pequeño, realmente es muy pequeño, pero aún así hay historias que se cuentan de este lugar, y cuentan la historia de brujas que, digamos, se alimentan de sangre, pero no la sangre de un adulto, sino que se supone que la sangre que ellas buscan y que les agrada es la sangre de un recién nacido o de un bebé muy pequeño. De hecho, por eso hay en los pueblos las historias y creencias de no dejar solos a los niños, de no dejarlos, por ejemplo, en su cuna en un cuarto y junto a una ventana. Muchas historias, ¿no? Poner las tijeras. Exactamente, poner las tijeras en forma de cruz. Muchas historias que se cuentan, porque se dice que, por ejemplo, en este poblado hay unas mujeres que son capaces de robarse a los recién nacidos para comerse o chuparles, absorber toda su sangre a los recién nacidos, ¿no? Es algo también muy extraño que para mí al menos se me hace difícil de creer. Pero también, como siempre lo digo, no descarto la posibilidad de que sea cierto, ¿no? Que también. Incluso hubo un programa en el podcast que hablamos justamente de brujas, y que ahí nos adentramos un poquito más. Digo, aquí es un poquito más por encimita, pero si se les hace interesante, sería bueno que a lo mejor escuchen ese podcast, porque sí, justamente como dices, ¿no? Ahí hablamos de las tijeras en forma de cruz, Sí. de todo esto, ¿no? Y la verdad es que fue un tema bastante es un capítulo que pueden buscar en la temporada anterior. Si les llama la atención, vayan a buscarlo ahí en las diferentes plataformas y van a encontrar el capítulo de brujas. Y pues ya digamos que estamos ahorita como con lo de las brujas. Hay una mujer muy famosa, que yo creo que es la leyenda más famosa de México, la leyenda que yo creo que todo mundo desde niño escuchamos, que es a La Llorona, ¿no? Y de hecho, pues La Llorona, por eso hay tantos, digamos, programas que se le han hecho, películas que han hecho de La Llorona. Mucha gente investiga, digamos, este fenómeno paranormal de La Llorona, porque se presenta en muchas regiones del país, y no solo en el país, sino en Centroamérica. Hay muchos países de Centroamérica que también hablan de una mujer que llora y pena por sus hijos. Yo creo que es la más representativa, ¿no? Y yo creo que es el primer acercamiento que tuvimos, al menos hablo por mí, con algo paranormal, con una leyenda urbana, ¿no? Yo creo que la representación, digamos, de si algo paranormal podría ser La Llorona, o sea, la más grande, aunque yo podría a la Catrina en nuestro folclore como un poquito más arriba, pero La Llorona creo que sí es como la el fantasma, sí, o la historia. Es más, hasta de niño, o sea, te decían La Llorona, no salgas, bueno, a lo mejor no en todos lados, ¿no? Pero en algunos lugares te decían, no salgas en la noche porque La Llorona te va a llevar, ¿no? O se te va a aparecer La Llorona. Y de hecho, escuchas más lejos, es que está más cerca. Eso es uno de los mitos que dicen. Si tú escuchas el grito muy lejos, es porque se supone que La Llorona está cerca de ahí. Si tú escuchas el grito muy cerca, se supone que está muy lejos, ¿no? No sé, yo la verdad no tenía un acercamiento con este grito de La Llorona, pero sí gente que te digo que me platicó en algún momento donde vivíamos hace muchos años, que sobre una avenida, ellos sí cuentan que en algún momento escucharon el grito de una persona, ¿no? Como un lamento, algo raro. No sé si sea La Llorona, pero pues puede que sí. Y yo creo que, te digo, antes de irnos al último, digamos, tema o lo que vamos a hablar, La Llorona me pareció que es uno de los más representativos, y no nos adentramos tanto porque yo creo que La Llorona podríamos hacer un programa completo, sí, de La Llorona, sí, todas las historias que se cuentan. Esto es meramente, de manera, aprovechando como lo mencionamos al principio del podcast, no nos estamos adentrando tanto, pero les estamos haciendo conocer un poquito nada más de las historias que se
hablan en México. Por eso es que no nos adentramos a hablar en demasía de cada una de estas historias, leyendas, fantasmas o cosas que les estamos comentando. Otra historia también rápida es la del chupacabras, que se habla de que es un... hace a un par de años aquí en México se contaba que había un ser extraño que atacaba a los ganados de varios poblados rurales por ejemplo los animales, vacas, puercos, borregos, todo este tipo muchos eran vacas y cabras, por eso fue como el nombre de chupacabras, amanecían muertos y se decía que los dueños de este tipo de animales decían que los encontraban con como marcas de colmillos y como si algún animal extraño los hubiera atacado. Entonces se contaba y hasta hay imágenes en internet, si ustedes buscan el chupacabras, hay imágenes como de lo que se cree que era un chupacabras, ¿no? Que era un ser como con garras y alas y colmillos, como tipo un murciélago grandotote. Y no sé, o sea, esa leyenda pues también fue muy sonada. Muy famosa. Que de hecho fue muy famosa aquí en México, aunque ahora que estuve viendo, yo creía que esta leyenda había nacido aquí en México y no, la leyenda nació en Centroamérica como tal, no solo en México, sino que fue primero Centroamérica y luego digamos se vino para acá. Y aquí hubo también algo extraño porque hubo temas políticos, digamos, en esa época, en donde se dice que se quiso desviar como la atención con el chupacabras, aunque sí hay registro y mucha gente cuenta que sí encontró a su ganado con agujeros como de colmillos y que decían que les habían quitado la sangre de que su de cuerpo. hecho hay un programa, no sé si lo recuerdan ustedes, apenas lo vi, en el que un programa de la televisión mexicana se fueron a hacer una investigación en un pueblo, no recuerdo bien exactamente dónde fue el pueblo, pero estuvieron, digamos, toda la noche, dejaron ciertas cámaras y, digamos, hicieron su investigación, ¿no? Dentro de una de las cámaras se ve, digamos, está una gallina clavada, bueno, no clavada, sino amarrada con un lazo a una estaca que clavaron en el piso. Y se ve en la cámara que pusieron frente a la gallina como algo se la lleva, ¿no? Incluso en otra cámara se ve la toma de un pie un poquito extraña y demás. Se escuchaba que en esa región, o bueno, en ese poblado, se decía que pues obviamente animales desaparecían o los encontraban muertos o demás. Y que incluso se fueron, hicieron la investigación, se fueron, regresaron después. Y la gente de este poblado era, ya no se acerquen, ya no queremos que graben, ya, o sea, se pusieron de una forma más agresiva, ¿no? Con estas personas. Que bueno, puede ser creado, sí, puede ser que se haya hecho todo fingido, además, pero puede que no, Realmente, justo como dices, hay muchas evidencias de que sí hubo registros de esta situación del chupacabras, que, pues bueno, ahí quedan. Y no solo en México. Si tú, o bueno, la gente que nos escucha empieza a investigar y ve, se van a dar cuenta de que en Centroamérica hay muchas historias del chupacabras. Entonces, puede ser no necesariamente un críptido, como lo platicamos anteriormente, que explicamos que es un críptido. Posiblemente puede ser una posibilidad que no necesariamente sea algo terrestre, ¿no? Se contaba también que existía la posibilidad de que esto fuera también algo como extraterrestre, algo fuera de aquí de la Tierra, ¿no? Entonces también podría ser una posibilidad de eso. Exactamente, y fíjate que ahorita que dijiste del tema político, yo creo que hay algo muy fuerte que también es el tema del rumor y el miedo colectivo. A lo mejor es, si algo se escucha en alguna región, ese tipo de historias pues pueden pasar de boca en boca y llegar de Centroamérica hasta acá o viceversa, sí, ¿no? Claro. Entonces también abrámonos a la posibilidad de que simplemente pues a lo mejor hay
sabemos que hay regiones en donde hay coyotes y cosas así También. que pueden atacar al ganado, y simplemente por coincidencia y por el rumor que se genera, pues la gente le da como ahí un enfoque pues ya de misterio y de terror, O sea, ¿no? yo conozco a una persona que cuando fue el tiempo del chupacabra, compró velas, hizo muchas cosas porque o sea, esa persona le dio muchísimo miedo el tema del chupacabras, ¿no? Yo no sé si sea cierto o no, pero pues como siempre te digo, lo decimos en este programa, nos abrimos a la posibilidad de que puede que sí. Sí, como que puede que sí, como que puede que no. Sí, y ahí te va, ahorita que dijiste el tema, pues algo extraterrestre y demás, yo creo que ese sería como ya para ir cerrando el programa. Algo que a mí me pareció muy interesante y que lo hemos hablado, que es un tema bien, bien extenso. Aquí en México tenemos varias zonas en donde se dice y se cuenta y hay evidencia, eso sí, hay videos, existen testimonios. En lo personal, yo mismo he tenido la experiencia de poder ver cosas extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados, ovnis, sí, ovnis. Y esa yo creo que sería la historia con la que estaríamos cerrando este podcast, que se dice que hay varios puntos aquí en nuestro país en donde se menciona que hay actividad ovni o actividad extraterrestre, como cuáles. Se habla mucho de las zonas o las regiones, digamos, lejanas a los poblados, como por ejemplo algunos volcanes como el Popocatépetl, que es un volcán justamente que está aquí pues cerquita de la Ciudad de México, está pues de hecho en el estado de Puebla, y por ejemplo está también lo que es el cerro del Teposteco. Uh-huh. Ajá, exactamente. Hay mucha actividad, bueno, se dice que hay muchos avistamientos ovni. ovnis. Está también la zona del silencio, que ahí se dice justamente en el también norte del país. en el norte del país. Ahí se dice que hay la fauna muere inexplicablemente, se ven luces en el cielo. Es una zona en donde justamente se le llama la zona del silencio porque entras a esa zona y completamente no hay sonido, o sea, no existe sonido como tal, sí. O sea, todo se pone en silencio, por eso se llama así. Y también en Chichén Itzá, en la península, allá en el sur, también se habla de que hay muchos avistamientos ovnis. Yo en lo personal quiero contar una historia, ya la conté, pero la vuelvo a mencionar muy rápido. Tuve la experiencia aquí en donde vivo en el Estado de México de ver luces en el cielo de día. Yo vi aproximadamente objetos, como aproximadamente 20 objetos en el cielo, pero a una distancia muy alta, más alta de lo que podrías visualizar un avión, y eran objetos como si yo estuviera viendo rombos, pero como si fueran espejos, o sea, como cuando un espejo te da un deslumbre así por el sol, un flashazo porque lo mueves ante el sol. Yo veía ese tipo de rombos en el cielo y ya se movían simétricamente. Era algo muy extraño y no estaba solo cuando yo lo vi con varias personas que estábamos ahí fuera de mi casa. Esto a mí me causó algo muy extraño, y justamente lo vimos arriba de un cerro que es aquí pues parte de lo que es una cordillera de cerros que se encuentra entre lo que es el Estado de México y el Estado de Tlaxcala. Entonces pues fue un avistamiento muy extraño. También cuando era niño, y eso lo vi con ustedes, veíamos, pues llegamos a ver luces extrañas en el cielo, como esferas rojas que no me dejarán mentir, lo llegamos a plantear, qué tal si son globos, sí, o algo así, sí, pero era muy extraño. La forma en que se mueven ese tipo de objetos no es como muy común ni lógico. La verdad es que yo sí estoy convencido, y por eso lo he hablado en otros programas, en que yo sí creo que hay algo que no conocemos, y algo, o sea, extraterrestre, porque sería tonto pensar que somos los únicos, ¿no?, que existimos aquí en el universo. Incluso voy a contar algo que no he contado. Tengo un amigo que me contó en algún momento, cuando yo le contaba de todas estas cosas paranormales y llegábamos a sacar el tema de algunas situaciones, él me decía, es que yo sí lo creo. Y me contó alguna ocasión, no a grandes rasgos, pero me dijo, es que yo creo completamente en muchas cosas, pero sobre todo en ovnis y en extraterrestres. Y le pregunté que por qué. Me decía él,
hubo una ocasión en la que yo estaba en algún lugar, me parece que era un pueblo, y dice que él vio muchísimas luces cerca de donde él estaba, pero él me dice que él vio literal un ovni, o sea, vaya, vio una nave que no era un avión, que no era algo normal, pero dice que la vio muy cerca, o sea, de una manera muy cercana, y que él en ese punto en adelante él creyó en muchísimas cosas a las que él estaba cerrado. Y él me decía así tal cual esta frase, estas palabras, me decía: yo no sé si el día en el que ellos aparezcan, o sea, refiriéndose a extraterrestres, ovnis, yo no sé si yo voy a seguir aquí, pero de que estoy seguro que existen, y existen. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Y él me lo decía de una manera tan convencido que realmente me hacía creer, ¿no? Lo que él me contaba, porque, ¿sabes? Cuando una persona te inventa, cuando una persona extremiza, o bueno, lo hace muy extremo lo que vio, y realmente, al menos a mi creencia y a lo que yo escuché de él, sí fue muy extraño lo que él me contaba. Entonces, como decimos, ¿no? Realmente abrirnos a las posibilidades que puede que exista, que sí es muy probable, y que sería incluso hasta tal vez tonto pensar que somos lo único que existe en este universo. Y aparte no es solo eso, aparte hay evidencias, o sea, no es nada más lo que te cuenta la gente, hay videos, y justamente yo hoy que grabamos este programa, y a lo mejor probablemente este programa va a salir después del 16 de septiembre, pero un par de días antes, 10 días antes, que es cuando estamos grabando esto, yo vi una noticia que seguramente para estas fechas ya la publicamos en la página, de unas luces que aparecieron en el estado de Oaxaca, unas luces extrañas que fueron, incluso hay una foto tomada desde un avión, que por ahí si la quieren ver, pues yo los invito a que la vean en nuestra página de DTA Media en Facebook. Y se ve extraño, o sea, sí de verdad hay cosas extrañas que aparecen en el cielo, y eso no lo podemos ignorar. O sea, hay cosas que probablemente sí están truqueadas, tampoco digo que todo es verdadero, pero hay cosas que sí es muy difícil que alguien truquee, y hay cosas que yo en mi experiencia me tocó ver con ustedes mismos y con otras personas, y ante eso yo no lo tengo documentado porque no tenía una cámara en ese momento, pero lo vi con varias personas, y esas personas que lo vieron conmigo saben exactamente lo que vi yo. Y más allá de los videos, porque yo sí soy así muy escéptico, y la verdad es que le busco como explicación a todas las fotos y todos los videos que veo, porque, por ejemplo, para buscar si realmente la información se trata del mismo caso, etcétera, ¿no? Pero cuando lo vives en carne propia, o sea, y tú tienes experiencias personales, pues es que eso ya a mí me cambia toda la perspectiva que tengo, ¿no? Sí, yo claro. soy un fiel creyente de muchas cosas, pero también trato como de buscar todas las posibilidades antes de decir, a lo mejor y sí se trata de esto, ¿no? Y digo, bueno, pues este fue como el cierre de este programa, pero no quiero dejar de mencionar así nada más rápido también las historias y leyendas que se cuentan dentro del sistema de transporte colectivo aquí, el metro. Claro. Que es subterráneo prácticamente, digo, para la gente que no vive en la Ciudad de México, que no conoce el metro, ni la mayoría digamos de las líneas del metro prácticamente son subterráneas, y pues aunque sí tiene luz, prácticamente todo está oscuro, ¿no? Se dice, hay muchas historias que, digamos, en las bases de donde se guardan, digamos, todos los trenes, se cuentan muchas historias de gente que maneja estos trenes, que ven fantasmas, por ejemplo, pasar corriendo en las vías. Se cuentan historias, por ejemplo, de los vampiros ahí en Barranca del Muerto. Las brujas de Apatlaco. Las brujas. Se cuentan también historias de una mujer que se aparece en la línea 1, por ejemplo, en las noches, cuando los vagones están prácticamente vacíos. La niña de la terminal aérea. La niña de la terminal aérea. Hay unas puertas, no recuerdo en qué estación, que se supone, bueno, y de hecho hay videos que se abren y se cierran solas, o sea, pero de una manera que el aire no es muy difícil que hay lo muchas haga. historias de conductores que ellos lo viven, digamos, en carne propia, y que son experiencias para ellos paranormales, historias que no se pueden explicar.
Y también hay historias también hasta más profundas donde se dice que hay gente que ha desaparecido dentro del metro. Hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, pero se dice que en el metro hay un sistema en el que hay cámaras, digamos, de circuito cerrado, donde se ha visto entrar, digamos, a gente en un lugar y tienen como reconocimiento facial, se suponen, yo no sé qué tan cierto sea esto, ¿no? Pero se supone que tienen reconocimiento facial y te reconoce cuando tú entras y cuando sales, digamos, como en un no sé, en Disney, por ejemplo, utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Y se cuenta que hay historias en donde no se saben, entra gente y ya no sale del metro. O gente que supieron que llegó al metro y sus familiares, su último contacto fue que llegó al metro y no lo volvieron a ver. O sea, no volvieron a ver que saliera. Hay muchas explicaciones que puede ser que se salió por otro lado, que no sé, ¿no? Pero son historias extrañas dentro del metro. Pero esto sí nos da como para un programa completo de historias y de cada historia del metro, o sea, sí, de cada historia yo creo que contamos nos puede dar para mucho más. Y la idea de esto es que queremos hacer un programa del metro, pero lo queremos hacer como no solamente con lo que vemos dentro de internet o lo que sabemos o lo que escuchamos, sino queremos como tener fuentes más cercanas, digamos, dentro del metro, que nos cuenten ciertas historias, y esperamos poder conseguir como de esta información para poder hacer un programa como más completo, pues más completo, ¿no? De esto. Y pues con esto nos despedimos en esta ocasión, en este programa, digamos, especial dedicado al folclore mexicano por las fechas que acabamos de pasar, y pues vamos a hacer una despedida, Skol. Pues muchas gracias por llegar hasta acá, como siempre. Realmente se les agradece el apoyo que nos dan. Se les estima mucho a las personas que están ahí escuchándonos. Realmente un gran abrazo. Y pues bueno, nos estamos escuchando en la próxima. Y nada más me queda decir ¡Viva México! Aprovechando las fiestas, perdón. Exactamente, Idev. Pues igual nada más mandarles un fuerte abrazo a todos los incógnitos e incógnitas que nos escuchan. Una vez más, gracias por estar de este lado. Y pues nos estamos escuchando la próxima. Exactamente, y yo también quiero agradecerles por el apoyo, porque poco a poco estamos teniendo más streaming, o sea, estamos teniendo más visitas a Spotify, a YouTube, aunque YouTube está un poquito más abajo, pero en Spotify y en Apple Podcast estamos teniendo también un buen recibimiento, nos están escuchando, y yo les agradezco a todos los que nos escuchan y se dan un tiempo para escuchar este programa. De verdad lo hacemos con el corazón y como lo mejor que podemos hacer, sin ser profesionales en este rubro, pero lo hacemos con todo el corazón. Y pues no me queda más que despedirme por esta ocasión y decirles que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.